Gloria al Señor. Dios te bendiga a ti, amado, amada, que en esta mañana una vez más volvemos a encontrarnos en este altar radial, pudiéramos decirle, donde mañana tras mañana, mientras el Señor nos da las fuerzas y nos ayuda, compartimos un rato la palabra del Señor. Es mi deseo que siempre pueda ser de bendición para ti, para los tuyos y para todos aquellos que lo reciban. Nuestro mayor anhelo es poder siempre tener una palabra que bendiga la vida nuestra y que nos ayude en el transcurso del día y en cada momento que la escuchemos para la gloria del Señor. Así que ruego al Señor que cada día, cada palabra pueda ser de bendición y edificación para los tuyos. Quiero ir a la letra del libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 4, versos 16 al 21, que dice de la siguiente manera: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La traducción del lenguaje actual nos presenta el pasaje bíblico de la siguiente manera: por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en Él, no solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Por eso, Abraham es el padre de todos nosotros. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en Él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Leía hace un tiempo atrás una breve historia y quiero utilizarla como marco de referencia, de introducción en la mañana de hoy. Se cuenta que esta anécdota acontece en un pequeño pueblo en El Salvador. Y es la historia de un hombre que vivía con su hijo en una casa de campo. Tanto él como su hijo se dedicaban a trabajar la tierra y tenían un caballo que era el que les ayudaba en la labranza y le ayudaba en lo que era la carga cuando ya la cosecha finalmente había llegado. Este caballo era para ellos de mucho valor y de mucha importancia. Sin embargo, un día el caballo saltó la cerca y se desapareció corriendo en el campo. Un vecino de este hombre se le acerca y le dice: tu caballo se escapó. ¿Qué harás ahora para trabajar el campo sin él? Pues se avecina una situación difícil. Y dentro de su empatía, como decimos hoy en día,
le dice a su vecino: lo siento mucho, vecino, qué mala suerte has tenido. Aquel hombre de campo mira a su vecino y le dijo: buena suerte o mala suerte, solo Dios lo sabe. Después del tiempo, su caballo regresa, pero no viene solo. Viene con 10 caballos salvajes, a los cuales en el tiempo que él estuvo desaparecido se había unido. Y el vecino, que había dicho anteriormente qué mala suerte has tenido porque se le había ido el caballo, ahora viene donde él y le dice: óyeme, hombre, has recuperado tu caballo, pero no solamente al tuyo. Ahora tienes 10 caballos más que puedes vender y los puedes criar. ¡Qué buena suerte has tenido! Nuevamente el hombre de campo mira a su vecino y le dice: buena suerte o mala suerte, solo Dios lo sabe. Más adelante, el hijo de este hombre de campo, que era quien le ayudaba en el trabajo de la tierra, en un momento cuando estaba montando para domar uno de los caballos salvajes, el caballo, en medio de su violencia y en medio de no ser domado, da un salto y aquel joven cae al piso quebrándose una pierna. Nuevamente su vecino fue a darle al hombre de campo su condolencia, por decirlo así, y vuelve y le dice a su vecino: qué mala suerte has tenido. Tu hijo se ha accidentado y ahora no puede ayudarte a trabajar la tierra. Ya tú estás anciano, estás viejo. Y si él no te ayuda, tendrás muchos problemas para realizar los trabajos. Una vez más le digo: qué mala suerte has tenido. Pero el hombre de campo vuelve y le da la misma respuesta: buena suerte o mala suerte, solo Dios lo sabe. Cuando pasa el tiempo, se desarrolla, estalla una guerra civil y el ejército comienza a reclutar a todos los jóvenes. Así que cuando llegan a esta provincia, se llevan al hijo del hombre que constantemente, cada vez que sucedía algo con su vecino, le decía: ¿has tenido buena suerte o has tenido mala suerte? Y le dice: ¿qué suerte has tenido? Tu hijo, por haber tenido la pierna rota, no se lo llevaron. Sin embargo, al mío, por estar sano, se lo han llevado. ¡Qué buena suerte has tenido! La respuesta de aquel anciano fue la misma que todas las veces anteriores: buena suerte o mala suerte, solo Dios lo sabe. ¿Cuántas cosas han sucedido en nuestra vida que quizás no hemos escuchado a alguien como este vecino decirnos qué buena suerte has tenido o qué mala suerte has tenido? ¿Sabe por qué no lo hemos necesitado? Porque quizás, a diferencia de este vecino que fue testigo de todo lo que ocurría a este hombre de campo, quizás hay gente que nunca se ha dado cuenta de lo que tú y yo hemos pasado en nuestra vida. Y hemos sido nosotros los que en ocasiones hemos dicho: qué mala suerte he tenido, qué buena suerte he tenido, pero muy pocas veces nos hemos detenido a decir: solo Dios lo sabe. Porque se nos olvida que nada de lo que sucede en nuestra vida acontece por casualidad. La Biblia registra bien claro que ni una sola hoja de un árbol se mueve si no es porque Dios así lo permite. Así que vamos a mirar un momentito la vida de Abraham. Abraham no tuvo buena suerte. Abraham no tuvo mala suerte. Abraham es testigo de vivir el propósito de Dios en su vida, aun cuando ese propósito primero recibe una promesa en contra de los pronósticos y segundo se cumple en contra de los pronósticos. Porque Dios no necesita mis circunstancias favorables para Él cumplir su propósito. A mí me corresponde simplemente creer que aunque yo no sepa cómo Dios lo va a hacer, Dios hará lo que Él ha prometido para la gloria de su nombre. Estamos viendo un hombre que la Biblia lo presenta como el padre de la fe. Y esa fe de Abraham
comienza a fundamentarse en la palabra que Dios le da y no en sus deseos y caprichos personales. Y a veces nos enfocamos solamente en Sara, y a veces inclusive hemos criticado a Sara, cuando si nos hubiese tocado a nosotros recibir una palabra como la que recibió Abraham y recibió Sara, quizás hubiésemos hecho lo mismo. Nos hubiésemos reído, nos hubiésemos burlado, hubiésemos dudado, porque ciertamente la palabra que ellos recibieron no tenía sentido ni tenía lógica. Pero siempre he dicho que Dios no necesita que tú y yo le encontremos lógica a las cosas. Dios simplemente quiere que nosotros creamos, tengamos fe en que la palabra de Dios va a ser cumplida para la gloria de su nombre. El primero que se ríe no fue Sara. La Biblia presenta, cuando tú vas al Génesis capítulo 17 y verso 17, dice que Abraham se postró sobre su rostro cuando escucha esa promesa. De primera instancia, a Abraham le resultó difícil creerla, y la Biblia dice que se rió y en su corazón dijo: a un hombre como yo de 100 años le ha de nacer hijo, y ya Sara de 90 ha de concebir. La duda es algo que va a llegar a nuestra vida. El problema no es que dudemos porque somos seres humanos. El problema es permanecer en la duda. Porque inmediatamente, aunque esa duda llegó a la vida de Abraham, inmediatamente Abraham la sepultó, creyendo a la palabra que Dios le había dado. Por eso es que estoy diciendo que la fe de Abraham se fundamenta en la palabra y no en sus caprichos ni deseos personales. De la misma manera en que Dios te está diciendo: Abraham, vas a ser de bendición, tú y yo fuimos llamados para ser de bendición. No estamos ahí para ocupar simplemente un espacio en una banca, en una silla, un templo. Dios nos ha llamado para que podamos ser de bendición. De la misma forma en que Dios ha sido bendición para nuestra vida, Dios quiere que seamos de bendición para otros, pero no podemos permitir que la incredulidad nos impida alcanzar lo que Dios nos ha prometido para la gloria de su nombre. Primera de Pedro capítulo 3 y verso 9, la exhortación del apóstol es: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así que Abraham recapacita en esa promesa, en esa palabra que Dios le está dando. Y el pasaje bíblico leído en la mañana de hoy nos está diciendo que él creyó y abrazó esa promesa. Tampoco dudó por incredulidad de la palabra de Dios, sino que se fortaleció en fe. Porque algo tú y yo nunca debemos olvidar: el Dios que tú y yo servimos es el Dios que se encarga de hacer lo imposible posible. Lo segundo que miramos en esta historia bíblica que el apóstol Pablo está haciendo un recordatorio del patriarca, del padre de la fe llamado Abraham, es que la fe de Abraham fue imbatible. No había manera de sacudirla, no había manera de tambalearla, no había manera de ponerla en tela de juicio. Tan pronto Abraham la abrazó, no dudó de ella. No era una esperanza incierta. Sara dudó. Sara se rió. Y vuelvo y digo, es de humano la reacción de Sara. En su cuadro, en su panorama, era lógico la reacción de Sara. Pero hay que reaccionar y entender que aunque lo que estamos recibiendo y escuchando de parte de Dios no tenga sentido, a mí me corresponde creer que Dios sabe cómo va a hacer las cosas. El apóstol Pablo está diciendo, hablando de la vida de Abraham, que debemos aprender a ver las cosas con la certeza de Dios, con la seguridad de que Él es el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios, escúchalo esta mañana, no hay nada difícil. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Decía el escritor bíblico en Génesis capítulo 18 y verso 14,
Nada hay imposible ni difícil para Dios. Para recibir la bendición de Dios en tu vida y en la mía, debemos estar convencidos de que su poder no tiene limitaciones. La fe de Abraham, aun cuando está mirando las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Yo estoy viejo, mi esposa está vieja, para colmo, estéril. Yo estoy viendo las circunstancias. Yo estoy viendo el panorama. Yo estoy viendo el cuadro. Yo estoy viendo que no tiene lógica la promesa que estoy recibiendo. Pero no se debilitó. Dice la palabra que no se debilitó porque la fe no es ciega. La fe sabe lo que debe esperar, aun cuando no lo haya alcanzado. La Biblia dice que Abraham creyó aun cuando su condición física no era la indicada. Puede ser que otros se burlen, puede ser que otros se mofen, puede ser que otros duden de lo que Dios te ha dicho, pero tú, aún mirando las circunstancias que parecen ser negativas, no te debilites en la fe. No te debilites en tu confianza. No te debilites en tu esperanza en el Dios que te prometió. Porque cuando Dios dice así es, ponle el sello, márcalo, que así será en el nombre del Señor. La fe de Abraham, número 4, se fortalece cuando puso su confianza en Dios. Ahí está la diferencia de todo. Él sabía cuáles eran sus circunstancias. Él sabía cuál era su panorama. Él sabía que la duda lo había visitado. Pero él cerró sus oídos a todo esto. Cerró sus ojos a todo esto. Y puso su fe, su confianza y su vista en el cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La fe de Abraham se fortaleció cuando puso su confianza en Dios. La fe no se debilita cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Pero si quitamos nuestra confianza en Dios, si empezamos a poner en tela de juicio lo que Dios nos ha prometido, esa fe comienza a debilitarse. Y está Pablo escribiéndonos en esa carta a los romanos, recordándonos al patriarca, al padre de la fe, que Abraham dio gloria a Dios y permaneció creyendo a esa palabra que Dios le había dicho. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, creyendo lo que no es, lo que no se ve, creyéndolo como si fuera. No podemos decir que tenemos fe si antes no hay una resistencia de nuestra parte. Cuando tú miras el verso 19 de nuevo, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hay una resistencia. ¿Qué resistencia, Alex? La resistencia de mis pensamientos, la resistencia de mis circunstancias, diciendo: no tiene sentido, no tiene lógica. Pero si Dios lo habló, si Dios lo prometió, tú y yo debemos descansar en esa palabra que Dios nos ha dado. Tú y yo debemos creer lo que Dios nos ha dicho. No importa cuán imposible parezcan los sueños, las circunstancias. Dios es un Dios de promesas y lo que Él promete se cumple. En esta mañana, descansa y confía y cree en todo lo que Dios te ha dicho, creyendo lo que el apóstol Pablo escribía a los Romanos, capítulo 10 y verso 17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En esta mañana yo te invito a que escuches su voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios. Yo te invito a que te aferres, te amarres, te agarres a su promesa. Y yo te garantizo que si tú haces eso, verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Hoy el Señor nos está invitando a ti y a mí a que caminemos juntos en fe, creyendo
en todo lo que Dios nos ha prometido. Lindo día, bendiciones en el Señor.